Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Lo que cada uno de los que creemos en Cristo tenemos que vivir está detallado en la Biblia, la palabra de Dios. En ningún momento debemos de seguir las enseñanzas de los hombres si están apartadas de lo que nos enseña el Espíritu Santo en la Biblia, la palabra de Dios. Hubo tiempos en la historia de la Iglesia en donde la Iglesia se apartó de aquellas cosas que estaban bien establecidas en la Biblia para seguir doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres que se alejaban de aquellas enseñanzas que el Señor Jesús y los apóstoles habían establecido como bases fundamentales de los creyentes y de todo lo que es la verdadera iglesia delante de Dios. Una de estas enseñanzas básicas es la enseñanza del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Es correcto el bautismo de los bebés? ¿Qué es lo que realmente está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, y es lo que bendice el Espíritu Santo al realizarlo en nuestras vidas? La primera lectura que vamos a tener en la Biblia es en el libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Y dice así: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay un objeto de atención. Hay como que fueran dos requisitos para ser salvos. A ver si lo entendemos bien. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es algo tremendo entender que estamos hablando de la salvación eterna del alma. Estamos hablando de recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos hablando de agradar al Señor Jesús, obedeciéndole en los pasos que Él desea que nosotros tengamos en nuestra vida cristiana. Vamos a ver en qué otros versículos más nos habla en este término. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28 y versículo 18. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta porción es tremendamente especial. Tanto lo que leímos en el libro de Marcos como lo que leemos en el libro de Mateo capítulo 28 son palabras que dijo el Señor Jesús. Hace poco estaba viendo unos estudios que establecían que las grandes obras literarias del mundo antiguo tenían, hasta que se escribían, una distancia de 100 y 200 años. Aquellas personas que habían habitado con estas figuras tan importantes del mundo antiguo contaban lo que había sucedido y habían sido traspasados unos a otros a través de lo que se llama la tradición oral, que era lo más importante que existía en aquel tiempo como historia, y se habían transmitido y por ahí se escribieron 100, 200, 300 años después de que sucedieron en el mundo griego. Pero lo más tremendo de las escrituras
es que los evangelios se escribieron con una diferencia de 10, 15, 20 años de aquellos que fueron los testigos de lo que sucedió. Por eso son tan exactos. Por eso podemos decir con toda seguridad que estas son palabras del Señor Jesús. Y encima, en un mundo de persecución, en donde los que decían que eran cristianos tenían que pagarlo con su muerte, y si fuera su muerte no sería solamente eso, sino que también con la muerte de toda su familia, de todos sus hijos y aún a veces de todos sus conocidos. Entonces, en este mundo tan tremendo que de repente haya habido hombres tremendamente valientes, hombres tremendamente llenos de la presencia del Espíritu Santo para ser capaces de dar sus vidas por mantener fiel lo que Jesús había dicho mientras estaba en la tierra, es la muestra de que todo lo que decían era una absoluta verdad, porque estaban guiados por el poder del Espíritu Santo a tal punto que ellos eran capaces de sacrificar sus propias vidas por aquello que ellos consideraban que era muchísimo más sagrado aún que su propia vida y sus propias familias, y es lo que Dios había ordenado que había que hacer. Por eso podemos estar absolutamente seguros que esta palabra de Dios es guiada por el Espíritu Santo. Y debemos de despegarnos de toda concepción de bautismo que exista en nuestras mentes, para entender lo que el Espíritu Santo, por medio de lo que está escrito y por medio de la revelación, nos hace entender cuál es la voluntad de Dios. Lo más tremendo, dice, el que creyere y fuere bautizado, dice en el Evangelio de Marcos. Aquí, en el Evangelio de Mateo, dice todavía cosas más profundas, porque no está hablando acerca de solamente una creencia, sino que dice, id y haced discípulos. Estamos hablando de personas que quieren ser completamente entregadas a vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús enseñó mientras estaba en este mundo. Es como si de repente fuéramos trasladados en el tiempo y estaríamos delante del Señor Jesús, viviendo 3 años con Él, enseñándolos de su misma boca y de su misma presencia todas las enseñanzas que Él dejó para sus discípulos. Es como si de repente nos convirtiéramos en Pedro o nos convirtiéramos en Felipe o Timoteo o cualquiera de aquellos que fueron discípulos del Señor Jesús. Es algo tremendo, lo que el Espíritu Santo dejó escrito en la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dijo que no tengamos temor, porque el Espíritu Santo va a tomar lo que Él nos quiere enseñar y nos lo va a enseñar a nosotros. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dice la palabra de Dios. Esto que vamos a hablar es lo que se llama una de las primeras doctrinas básicas de la creencia en el Señor Jesús y el ser discípulos del Señor Jesús y ser aquellos que queremos agradar al Dios eterno y todopoderoso y vivir de acuerdo a lo que Él ha enseñado. Esto es lo que enseña la palabra de Dios y lo que revela el Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 6 y versículo 1, dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice los rudimentos de la doctrina de Cristo.
no echando otra vez el fundamento, la base sobre que podemos edificar toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida en el Espíritu, toda nuestra vida en Cristo por los siglos de los siglos. Acá no valen las opiniones de los hombres. No me importa quiénes sean. No importa si son grandes pastores, no importa si son grandes papas, no importa si son grandes sacerdotes, nadie tiene autoridad para decir algo que la palabra de Dios no dice o que el Señor Jesús no enseña. Estamos hablando de algo muy delicado y es nuestra vida actual y nuestra vida de victoria actual y también la vida eterna donde vamos a estar. Si vamos a estar en el cielo con nuestro amado Jesús o aquellas personas que van a estar en el infierno por no haber obedecido las cosas que están escritas en la Biblia. No cualquiera puede opinar. No cualquiera puede decir, esto no es democracia, esto es teocracia. Teocracia significa el gobierno de Dios sobre aquellos que lo aman y que quieren obedecerle. Tenemos una costumbre terrible en los que dicen ser creyentes en el día de hoy. Esta costumbre terrible es que le dicen Señor, pero Señor significa dueño. ¿Para qué quieres decirle Señor a alguien si no le vas a obedecer? ¿Para qué quieres decirle maestro a alguien si no te van a importar sus enseñanzas? Te van a importar lo que vos decís. La palabra de Dios dice que los hombres se hicieron sus propios caminos. Pero esos caminos son caminos de desesperación y que por desgracia terminan en la muerte y muerte eterna. Estamos hablando de cosas delante de las cuales todo hombre debe de humillarse, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Primero que todo vino un siervo de Dios que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino con un mandato de Dios, y ese mandato de Dios era el arrepentimiento. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y bautícese para perdón de vuestros pecados. Esta era la predicación de Juan el Bautista. Hay algo adentro del carácter de Dios. Einstein decía que lo más importante era conocer el carácter de Dios. Yo, sin ser Einstein, creo exactamente lo mismo desde chico. Lo más importante que puede tener un hombre es entender el carácter de Dios. Y hay algo fundamental que a través de muchísimos años me di cuenta en la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, que Dios hay algo que valora tremendamente y es el arrepentimiento. Lo vuelvo a decir, lo que más valora el Señor es el arrepentimiento. Y aquí está puesto otra vez como fundamento de nuestra relación con Él. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Él está hablando a los hebreos que tendrían que ser maestros de la Biblia y tienen que empezar otra vez por lo más básico. Empezar otra vez por lo más básico. Lo más básico en nuestra relación con Dios es el arrepentimiento de aquellas cosas que hicimos en nuestra vida que sabíamos que ofende al Dios eterno y todopoderoso. La manifestación de este arrepentimiento se tiene que mostrar en nuestras vidas. El arrepentimiento solo no alcanza. Después de eso viene la fe en Dios.
La fe en el Dios Todopoderoso que mandó a morir en la cruz a su Hijo Jesucristo para que todas nuestras maldades sean perdonadas. Esta ya sería la segunda parte. La primera sería la doctrina del arrepentimiento, pero la segunda sería la doctrina del amor de Jesús y del perdón por su sangre en nosotros en la cruz. Ahora, fíjense qué dice después de la fe en Dios, dice de la doctrina de bautismos. Forma parte fundamental de lo que debemos de hacer en Cristo y es el primero, el bautismo en agua. Y el segundo es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Arrepentíos y creed para que sean perdonados vuestros pecados. Pero el Señor dice, todo aquel que fuere bautizado será salvo. Vamos a poner énfasis en esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2 y versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les había demostrado que lejos estaban del camino de Dios, aunque decían que eran el pueblo de Dios. Le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es una maravilla. Es la relación entre Dios Todopoderoso y nosotros. Es la transformación más tremenda que pueda llegar a existir. Es realmente para lo que fuimos creados. Nosotros fuimos creados no para andar solos y hacer aquellas cosas que nos dañan, sino para obedecer a Dios, porque cada asunto en que Dios nos aconseja en la Biblia cómo debemos de vivir es para bien nuestro, no es para mal nuestro. A mí me causa mucha gracia porque las personas van a los curanderos, las personas van a todas aquellas brujerías y hechicerías y entran sin ningún problema. Pero cuando vienen a la presencia de Dios tienen temor. Ese es Satanás que da vuelta a todas las cosas. ¿Cómo Dios Padre Todopoderoso va a ser capaz de hacer algo que a nosotros nos dañe? Si Él nos cuida y nos ama con un cariño tremendo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. La palabra de Dios acá dice, arrepentíos y bautícese, como si fuera un hecho simultáneo, como si sucediera en el mismo momento, y en aquel tiempo sucedía en el mismo momento. Cuando una persona viene y me dice, pastor, yo creo en el Señor Jesucristo, yo quiero vivir como Él vivió, y yo quiero bautizarme, yo no tengo ningún derecho de examinar la vida de la persona. En iglesias donde yo he estado hacen exámenes de las vidas de las personas. No hay hombre que tenga derecho de examinar la vida de la persona, porque aquí estamos hablando de la base. No hay tal cosa como curso de bautismo. No hay tal cosa como decir, bueno, vamos a hacer tantos días y después vemos si puede ser bautizado. No es así. Cada persona tiene derecho de decir, yo me arrepiento, yo creo en el Señor Jesucristo y yo quiero ser bautizado. La palabra de Dios nos cuenta en el libro de Hechos que hubieron muchos casos así. De repente Felipe está al costado de un camino y se encuentra con un etíope que era eunuco. Y él le predica y el eunuco le dice, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Hacía 10 minutos que se había entregado al Señor.
Dice que Felipe le explicaba las cosas de Dios y del arrepentimiento y el hombre entendió y dijo, sí, me arrepiento y aquí hay agua, ¿por qué no me puedo bautizar? Y dice que Felipe en el momento, que era un siervo de Cristo, Felipe era un discípulo de Cristo, bajó y se metieron en el agua y lo bautizó. Dice que después el eunuco siguió en su camino, en su carro, contento y gozoso porque había encontrado al Señor Jesús en su corazón. Arrepentíos y bautícese. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios que es el bautismo. Esto es muy importante. Dedícale tiempo a esto porque es muy importante. Es la diferencia entre que sea un rito vacío a que realmente sea un hecho delante de Dios que conmueva los cielos y la tierra, bendiga tu alma, tu espíritu y tu cuerpo y te haga siervo del Dios Altísimo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 y versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Gloria a Dios, bendito sea Jesús, maravillosa es la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. El bautismo en realidad es una identificación con el Señor Jesús. Le estamos diciendo al mundo que nos rodea, le estamos diciendo a los ángeles, estamos diciéndole al cielo, al Señor Jesús en el trono, a Dios el Padre y el Espíritu Santo, y también a todas las potestades satánicas, a todos los principados, le estamos diciendo, yo soy de Cristo y quiero ser como Él es. Yo le pertenezco. Es un sello de poder que Dios está poniendo sobre nuestras vidas. Es un sello en donde se une nuestro espíritu con el espíritu del Señor Jesús. Le estamos diciendo al mundo, así como Cristo murió, yo también quiero morir. Así como Cristo fue sacrificado, yo también quiero ser sacrificado. Así como Cristo se levantó de la muerte, así yo también de ahora en adelante quiero vivir para Él. Eso es lo que significa. Pero sin embargo, espiritualmente te voy a contar un secreto de algo tremendamente profundo que sucede. Hay algo sobre nosotros que se llama el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado es como un cadáver sucio, muerto, completamente maloliento, putrefacto, lleno de gusanos y de inmundicia que las personas arrastran sobre su vida. Es el cuerpo de pecado, es el cuerpo de toda la basura, de toda la inmundicia, de todo lo malo que nosotros hicimos. Aún de lo malo que viene a través de nuestras herencias familiares. Todo ese cuerpo de pecado
Dios está esperando que en el momento del bautismo sea enterrado debajo del agua y que queda ahí. Tenía la costumbre de orar por las aguas del bautismo y lo sigo haciendo. Y en ese momento le decía y le digo al Señor Jesús que todo lo viejo quede sepultado debajo de esta agua, porque esta agua es el símbolo espiritual y real de que el hombre de pecado está siendo aplastado y enterrado debajo de estas aguas. Eso es lo que significa esta palabra. Estamos diciéndole al mundo, a las potestades, a todos los ejércitos celestiales, somos crucificados con Cristo para vivir para Él. Pero hay todavía un secreto más profundo. En nosotros se empieza a cumplir esta tremenda realidad de estar identificados con Cristo. Y nosotros vemos que el Señor Jesús murió en aquella tumba, descendió a la muerte, pero también vemos que resucitó. Y hay una escritura preciosa que dice que si morimos con Él, también vamos a resucitar con Él. Esto nos da el principio de aquella esperanza tremenda de la resurrección, en la cual la muerte ya no tiene más efecto sobre nosotros. Porque nuestros espíritus, apenas nosotros dejamos este cuerpo, pasan a estar llevados por ángeles al cielo. Porque es el lugar que Él creó para que nosotros estemos con Él. Estaremos con Él por los siglos de los siglos en un lugar especial. Y sabes una cosa, ni siquiera esta tierra es eterna. Yo me asombro tremendamente con la firmeza, escucha lo que estoy diciendo, con la autoridad impresionante, con la realidad tremenda que Dios establece en el Antiguo Testamento. He aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Pastor, ¿usted está loco? No. Es lo que ha establecido la Biblia y yo creo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que este mundo, y esto es tristísimo decirlo, pero este mundo se corrompió por el pecado a tal punto, esto llegó a destruir el pecado, que este mundo se corrompió. Y va a llegar un momento en que Dios va a destruir este mundo y que Él crea para nosotros cielos nuevos y tierras nuevas, y yo lo creo. Esto forma parte de la verdadera palabra de Dios. La entrada a todo esto es el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Y somos salvos porque en medio de toda esta basura, de todo lo que se vive, de toda la maldad, yo me quedo asombrado. Hace unos días me adherí a leer el centro de noticias de CNN. El centro de noticias es mundial. Y no está como los periódicos y las noticias de aquí ubicados en lo que hace el gobierno, lo que hacen las revoluciones. No, está contando lo que realmente sucede en el mundo. El dolor que a uno le da cuando ve las evidencias del desastre que se mueve a nivel mundial es terrible. Estaba leyendo de una ciudad que hay en África, en donde se están refugiando más de 2 millones de personas que están viniendo a refugiarse en ese lugar porque las quieren matar. Se levantó un ejército que es un ejército revolucionario y por el otro lado el ejército del gobierno que ya no tiene más fuerza. Y estas personas, este ejército revolucionario, lo único que quiere es masacrar a estos que se están refugiando.
porque no les gustan, porque es una raza que no les gusta. Ya ha matado más de 300 o 400.000 personas. Y las matanzas son impresionantes y no hay nadie que los pare. Y nadie puede entender cómo este ejército que es revolucionario tenga armas tan modernas. Lo que sucede es que están siendo apoyados por personas que tienen mucho dinero, que desean la muerte de esas personas. Es horrible. Ese semejante pecado, la tierra se tapa de la sangre de los inocentes. Este mundo se ha corrompido. Ni que hablar de las otras guerras que ustedes conocen, ni que hablar de los miles y miles de niños que son abortados. Dios creará cielo nuevo y tierra nueva para aquellos que lo amamos, que queremos un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo en donde sea correcto todo lo que Él ha establecido. Dice la palabra de Dios que el hombre en el día de hoy a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y es así cuando vemos esta tremenda sociedad en que estamos viviendo. Cuando uno se para en el agua del bautismo, se está identificando con Cristo y dice: quiero ser como eres tú. Quiero ser cristiano, quiero ser seguidor tuyo, discípulo tuyo. Quiero vivir como tú viviste, quiero hacer lo que tú haces, yo quiero hacer lo que desea tu corazón. Como si estuvieras hoy aquí al lado mío, abrazándome y aconsejándome. Eso es lo que yo deseo. Cuando uno desciende al agua del bautismo, el cuerpo de pecado, nuestra bajeza, lo que somos y lo que éramos, queda aplastado y enterrado espiritualmente debajo de esa agua. Y cuando nosotros volvemos otra vez a salir del agua del bautismo, entonces en ese momento le estamos diciendo al mundo, a los ángeles, a todas las potestades satánicas: yo vivo ahora en adelante para Cristo. Él es mi Señor. Así como los demonios obedecen a Satanás, así los ángeles obedecen a Dios Padre. Así nosotros obedecemos a Dios Padre y hemos dejado de obedecer las cosas inmundas que Satanás enseña en este mundo. El egoísmo, la maldad, la traición, la inmoralidad, la suciedad, el buscar las cosas satánicas y las cosas de este mundo para empezar a entender que hay un Dios poderoso, gigantesco, todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, para el cual es digno que nosotros vivamos para Él y le obedezcamos. No sean hipócritas, dice la palabra de Dios. ¿Para qué le dicen Señor, Señor, si no le obedecen? Y lo más terrible de esto, que es tremendo, el Señor va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Esa palabra es la palabra más terrible que puedes llegar a efectuar. La Iglesia Católica tiene una costumbre, y es la costumbre de presentar los niños al bautismo. Y yo muchas veces decía: qué barbaridad, que esto y que el otro, esto. ¿Y saben una cosa que el Señor me mostró estos días? Por supuesto que el niño no puede entender lo que estamos hablando. Es un bebito, mi corazón, es tan chiquitito. Entonces, él es llevado. Y cuando es llevado, va el deseo de la madre y del padre de que ese hijo sea protegido, sea cuidado, no por hombres. Bueno, algunos por ahí creen que son los hombres los que los protegen,
Y bueno, ahí en ese caso no sirve para nada. Pero los cristianos evangélicos también tenemos una costumbre, y es la costumbre de presentar los bebés. Y eso es agradable para el Señor. Y creo realmente que muchos cristianos católicos, yo creo que ellos deben presentar el bebé, no a algunos que lo presentan a San Felipe, a San Pedro, a Santo Tomás, que eso es toda idolatría y no sirve para nada, a la Virgen María, que también es idolatría y no sirve para nada. Y esto es terrible decirlo, pero es así. Pero creo que hay muchos que deben presentar sus bebés al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es Dios. Al presentar el bebé, nosotros estamos pidiendo a Dios, como si fuera una oración sencilla, delante de nadie, porque Dios nos escucha: por favor, cuida mi hijo. Bendícelo, protégelo, líbralo del mal. Es lo más hermoso que tengo, te lo dedico. Pero el bautismo en ese momento no sirve para nada, porque dice: arrepentíos y bautícese. ¿De qué se puede arrepentir, corazón mío, un bebito de 7, 8, 10 días, un mes, un año? ¿De qué se puede arrepentir, mi amor, si él es tan chiquitito? El bautismo es la muestra al mundo de que nos hemos arrepentido. ¿Qué va a entender un bebé de las doctrinas de Jesús? ¿Qué va a entender un bebé que Jesús murió en la cruz? Por eso el bautismo es para aquellos que entienden. El día que nosotros bautizamos, hacemos lo que se llama la Cena del Señor. La Cena del Señor es un momento muy espiritual, que para que no sea demasiado largo este video lo vamos a explicar en otro video, pero es un momento espiritual muy precioso. El Señor Jesús dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta cena, pero también es un momento espiritual muy fuerte y muy poderoso, que ya lo vamos a ver. Entonces, en el grupo que estamos formando vamos a establecer un día de bautismo. Y también vamos a anunciar para que todos aquellos que quieran bautizarse estén preparados para ese momento. Esto es lo que es el bautismo que Dios ha establecido, la doctrina de bautismos. El primer bautismo es el de arrepentimiento en agua. A los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Por las dudas, examínate delante de Dios y fíjate cuál es el grado de compromiso que quieres tener delante de aquel Dios que te amó y entregó a su Hijo para morir en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados. Le amo tanto que me quiero identificar con Él cada día, porque Él perdonó mis errores y perdonó mis equivocaciones. Todo lo malo mío, Él lo enterró allí en el agua del bautismo. Lo llevó sobre su cuerpo y lo pagó al Padre, y le salió muy caro. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, y la dulce paz de Jesús esté contigo.